Sean todos bienvenidos a este video de temas bíblicos. Mi propósito fundamental es glorificar al Señor Jesucristo a través de sana doctrina, y esto es para edificarlo a usted también. No tenemos otra intención aquí, pero hoy quiero tocar con ustedes un tema que fue de los primeros que aprendí cuando me convertí en el 79. Le he puesto un nombre muy especial porque la gente tiene una concepción distorsionada del Señor, la gente por regla general, y es que Él, camino a Cesarea de Filipos, a mediados ya de su ministerio, como que detiene a sus 12, y ahí les hace una pregunta crucial. Mi tema en esta noche para ustedes, para la gloria de Dios, es confusión y confesión. El Señor Jesucristo quiere dejar todo bien claro. Le voy a compartir este pasaje especial en la vida de nuestro Señor. Lo encontramos en Mateo 16, 13 al 17, donde así está escrito: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él. Y ellos le contestaron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Mire usted qué confusión. Y él les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Olvidemos por un momento, diría el Señor, la opinión que tengan los demás. Ustedes, esa es la que me interesa, esa opinión. ¿Quién dicen que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le parece? Ustedes han caminado ya un buen tiempo conmigo, casi año y medio. Me han oído mensajes, han visto los milagros que he hecho. Me interesa la opinión de ustedes, no la opinión de los demás. ¿Cómo la gente podría pensar que Jesús era Juan el Bautista si Juan el Bautista acababa de ser decapitado por Herodes? No. ¿Y cómo Elías, Jeremías o algún otro de los profetas? Esa confusión, miren, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, esa misma confusión en torno a quién es el Señor Jesucristo realmente, la puedo ver hoy día. Hay muchos que dicen que Él fue un gran maestro, un iluminado, así como Buda, pero inferior a Buda, un gran filósofo. En mi época de hippie se hablaba que Jesús era un guerrillero, fíjense. Otros piensan que es un extraterrestre, en alguna nave espacial vino. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Los mormones creen que Jesucristo es un espíritu hermano de Satanás. ¡Qué blasfemia! En el catolicismo se cree que Jesucristo es un corredentor con María. Se puede usted encomendar a Jesús o a María y usted es salvo. Esto, inclusive hubo alguien que platiqué con él y me dijo que Jesús no existió. ¿Qué le parece? A 2023 años de distancia, después de derramarse ríos de sangre de sus mártires, resulta que no existió. Qué terrible, cómo el diablo puede enceguecer a la gente que no quiere que la luz del Evangelio le resplandezca. Es tan sencillo como pedirle perdón al Señor y suplicarle que me hable, que me ilumine, y Él hace el milagro. Repito, eso es lo que la gente entiende de Jesús. Nuestro hermano el apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 3,
del 9 en adelante, del 3 al 10 concretamente, él dijo que la gente, fíjese qué frase usa, la gente ignora voluntariamente que hubo un diluvio. A propósito no lo quieren creer, que sí fue una mentira, que si todo esto fue una especie de glaciación, que es una leyenda hebrea, que ni siquiera es hebrea sino de los babilonios, sumerios babilonios, todas esas cosas que el diablo les dicta. Esas aguas nauseabundas son las que ellos beben y la creen. Y el agua transparente, cristalina, purísima del Evangelio, eso no lo quieren creer. La gente a propósito. ¿Y sabe por qué a propósito? Porque no les conviene que sea verdad. No les conviene reconocer que un día van a estar ante aquel a quien han negado. Hace unos años falleció un hombre, me parece, sí, Carl Sagan. Él decía que Dios no existe y millones lo siguieron. No es lo mismo que un sencillo predicador de pueblo le hable a usted a que le hable Carl Sagan. ¿Y sabe qué? Lo triste es que Carl Sagan va a comparecer delante de aquel que él dijo que no existe. Y yo ya sé de antemano cuál va a ser la sentencia. Pero mire, el Señor hace una pregunta clara. Versículo 15, vuelvo a él. Así está escrito. Ustedes, ¿quién dicen que soy? Olvídense, Jeremías, profetas, Juan el Bautista resucitado. No, ustedes que han vivido conmigo meses, ¿quién soy para ustedes? Mi hermano y hermana, no sé cuánto tiempo tiene usted de caminar con el Señor, pero usted que ha oído la palabra de Dios, que ha visto en su propia vida o con su familia los milagros que Él ha hecho, usted que sabe escrituralmente que sus pecados ya están perdonados, ¿quién dice usted que Él es? Los demás tienen, así muy entrecomillado, derecho de estar equivocados, que no conocen al Señor, pero nosotros no tenemos excusa. Nosotros debemos de saber quién es el Señor y no es alguien lejano, allá en el cielo, a la diestra de Dios. O algunos lo consideran hasta cómplice en sus truhanerías, como un alcahuete, fíjense, que le cubre su maldad. Peco, pero Él me perdona. Otros lo consideran como una especie de salvavidas o un analgésico espiritual. Solo recurren a Él cuando el agua llega al cuello. Más cuando la misericordia del Señor se manifiesta y vuelven a la paz, se olvidan del Señor. Esto es algo muy triste. Esto es algo muy triste. Por eso, la respuesta a la pregunta crucial del Señor, la respuesta que es tan trascendente que de ella depende la vida eterna o la condenación eterna, la dio Pedro en el versículo 16. Le comparto, así está escrito. Simón Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Pedro reconoce y toma la voz de los otros 11 para hacer la gran confesión. Los otros estaban en una gran confusión, pero estos están en la gran confesión. Eso es el centro, es el fundamento de nuestra fe, que Jesucristo no es ni esto ni aquello, sino que es el Mesías, enviado por Dios para nuestra redención, para nuestro rescate. La palabra en griego es apolustrosis, para dar su vida sin mancha de pecado, su sangre inmaculada, para salvar a todos los que estábamos llenos de maldad y darnos así, por la fe en Él, al reconocer que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la vida eterna a través del perdón absoluto de todos nuestros pecados. Siempre digo esto y me gusta decirlo. Hay pecados que cometimos hace muchos años, ya se nos olvidaron. Hay pecados que ni nos dimos cuenta que cometimos. Pues todos esos pecados, y no hay veniales ni mortales, todos son mortales, porque la paga del pecado es la muerte. Todos
todos, absolutamente todos, hasta los que se nos olvidaron, fueron lavados por la sangre de Jesús el día que vinimos a Él. No es la vida sin mancha de pecado de Jesús la que nos salva, sino su sangre derramada. Ese es el precio, el sacrificio que Dios tuvo que hacer de su único Hijo para darnos perdón y vida eterna. Jesús vivió una vida sin pecado, pero si no lo hubiera dado en la cruz, ¿de qué nos iba a servir? Él murió por darnos perdón y vida eterna. No olvides, jamás olvide eso. Y la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: Pedro, eres bienaventurado. Eso que dijiste es una gran verdad. Pero te digo algo, no lo aprendiste por estar leyendo, no lo aprendiste yéndote al monte y estar orando ahí. Mi Padre te lo reveló. Desde niño yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero estaba aquí, no aquí, hasta que hace 44 años Él hizo verdad la palabra del Señor, su rema, se hizo carne en mi corazón, y a partir de entonces tengo vida eterna. Pero ahora yo sé que eso no me lo reveló mi estudio, mi dedicación, ni mi vida limpia porque era infecta, sino mi Padre que está en los cielos. Y si esto es así con usted, usted y yo también somos bienaventurados. Ahora, decir Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, para nosotros desde niños sabemos Jesucristo, Jesucristo. Así pasó a Occidente, a Europa, a América. No, pero para un judío, una persona es Jesús y otra persona es el Cristo. Jesús era un carpintero, impostor, nazareno para los judíos. Y el Cristo es el enviado de Dios, el ungido de Dios para nuestra salvación. Dos personas distintas. Nosotros sabemos que es la misma persona. En el libro de Hechos le voy a compartir unos textos para que su fe esté fundada no en mis palabras, sino en la palabra de Dios. Hubo un gran siervo de Dios, lo admiro, Apolos, un egipcio, judío egipcio, nacido en Alejandría. Dice que él llegó a Éfeso y a través del ministerio de Aquila y de Priscila, los judíos, él llegó a conocer a Jesús porque esperaba al Mesías. ¿Qué cosa? Llegó a Éfeso esperando al Mesías, predicando, el Mesías viene, no sabía que hacía meses había sido ya crucificado en la cruz y que había resucitado. Pero Aquila y Priscila le indicaron esto y le enseñaron. Y escúcheme usted, en el versículo 28 del capítulo 18 de Hechos, así es escrito: con gran vehemencia, no fríamente, con gran vehemencia, con todo su fuego, convencía públicamente a los judíos, mostrándole por las Escrituras que Jesús era el Cristo. No olviden, para los judíos Jesús no era el Cristo, no era el Mesías, pues Él con las Escrituras, no a gritos, no a amenazas, sino con las Escrituras, les demostraba que Jesús es el Mesías. Ahí mismo, en el capítulo 18 de Hechos, del 1 al 5, así está escrito: pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila, su mujer, porque Claudio, el emperador, había ordenado que todos los judíos salieran de Roma, vino y se reunió con ellos, porque era de su oficio, tenían el mismo oficio, y se alojó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas, y disputaba en la sinagoga, un templo local, puro judío. Todos los sábados Pablo era judío y persuadía a judíos y a griegos, a judíos y a gentiles. Escuchen, disputaba y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, comprometido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
Para usted y para mí es un concepto así abstracto desde niños. Ahora sabemos que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, como le estoy demostrando, cosa que hasta hoy, 2023, los judíos no aceptan. Para ellos, repito, Jesús era un carpintero nazareno, el Mesías es alguien a quien todavía están esperando. Qué triste es esto. En Juan 5:43, el Señor Jesucristo dijo: yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibieron. Otro vendrá en su propio nombre y a él va a recibir. Se refiere al anticristo, a la bestia. Es una profecía. Y cuando ellos vean al anticristo disfrazado de alguien bondadoso, generoso, sabio, tierno, amoroso de Dios, lo van a adorar como si fuera el Mesías. Por fin llegó el Mesías. No se dan cuenta, ya es la gran tribulación, que es Satanás hecho carne. Es una desgracia. Vuelvo al capítulo 17 en el libro de Hechos, del 1 al 3, así es escrito: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Quiénes? Pablo, Silas, Timoteo, Lucas. Qué equipo evangelístico. Y ahí en Tesalónica estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, era judío, entró a ellos y por 3 sábados, casi un mes, disputó con ellos de las Escrituras. Escúcheme con su corazón, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, al cual yo les anuncio, decía Pablo, este es el Cristo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, asegúrese de que usted tiene bien definido en su corazón, bien firme, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Y así usted se identifica con Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Saque de su corazón todas las mentiras del diablo que quizás haya oído por ahí, o quizás usted creyendo y practicando. Ahora hay 3 declaraciones que hace Jesús en los versículos 18 al 19 de Mateo 16. Así está escrito: pero yo también te digo, le está hablando Pedro, que tú eres Pedro. Escúcheme con su corazón, no con sus oídos, sus tímpanos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Y a ti, Pedro, daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligues en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mire mi hermano, sobre este pasaje Satanás ha centrado sus cañones de mentira. Jesús le dice a Pedro, al ex pescador de hombres, ahora pescador de peces, ahora pescador de hombres: tú eres una piedra, Petras, pero sobre esta roca Petra, edificaré mi iglesia. Tú eres una piedrita. En la primera de Pedro capítulo 2 dice que somos piedras vivas, igual que Pedro, eres una piedrita. Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y se me enseñó que esa roca era Pedro. Mentira del diablo. No, dice Jesús, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre esta roca que soy yo, y que estoy manifestado por la declaración que acabas de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca fundamental de que yo soy el Mesías verdadero, edificaré mi iglesia. No mis iglesias, mi única iglesia, lavada con mi sangre preciosa inmaculada,
Esto es algo que nos debe quedar muy claro, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga. Sálgase, ruégale al Señor que le abra la celda de mentira en que está usted cautivo, si es que le enseñaron que Pedro es la piedra fundamental. Qué ironía, qué claro es que 5 versículos después, ahí mismo en el Mateo 16, pero ahora en el versículo 23, 5 versículos después, el mismo día, Jesús les anuncia que tiene que ir a Jerusalén a dar su vida, a ser sacrificado. Y Pedro se le acerca: Señor, no vayas. Como diciendo: ten compasión de ti mismo, no vayas. Y Jesús le dijo esto, así está escrito. Entonces él, volteándolo a ver, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Jesús le llama a Pedro Satanás. No era Pedro el que estaba hablando, era el diablo que estaba tratando de que Jesús no fuera a la cruz y diera su vida por nosotros y eso nos condenara eternamente. Tú me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. En lugar de pensar como Dios, es necesario que yo muera. Piensas como los hombres. Sálvate, Señor, sálvate. No permitas que te hagan esto, de escupirte, de matarte. Esto es algo que nos debe quedar muy claro. Pedro jamás entendió, escúcheme bien, Pedro jamás entendió, hasta lo negó 3 veces. Jamás entendió que él era la roca, jamás. Escuche con su corazón, no con sus tímpanos, lo que le voy a decir, y que lo escribió Pedro lleno del Espíritu Santo. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículos 3 al 8, así está escrito: si han probado que el Señor es benigno, acérquense a Él, piedra viva, reprobado. Él es la piedra viva, reprobado, cierto, de los hombres. Le dijeron a Pilato: crucifícalo. Reprobado ciertamente de los hombres, pero elegida de Dios, preciosa. Los hombres lo despreciaron, el Señor lo hizo precioso. Ustedes también, todos los cristianos, como piedras vivas, como Pedro, sean edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Escúcheme con su corazón, no con su tímpano. He aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo. Lo está diciendo Pedro. Escogida, preciosa. Y el que crea en ella no será confundido, no será avergonzado, no será defraudado. Ella es pues honor a ustedes que creen, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también preparados. Pedro jamás, ni por una millonésima de segundo, pensó que él era la roca fundamental de la iglesia, y está refiriéndose a Jesucristo, el cual fue despreciado, escupido, crucificado, pero el Señor lo levantó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, ante el cual muy pronto toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5 al 11, la kenosis de Jesús, el autodespojamiento. Siendo Dios, se despojó de toda su dignidad, no de su divinidad, de toda su dignidad, de toda su realeza, y vino a nacer un sucio pesebre en Belén y a ser escupido, despreciado como un esclavo. Así lo hallaron en esa condición y lo llevaron a la peor muerte, la más afrentosa y cruel y dolorosa, la muerte de cruz. Mire, escuche lo que dice nuestro hermano Pablo en Efesios 5:23. Atesore esto en su corazón, mi hermano. Desgraciadamente, muy dolorosamente lo digo, la iglesia evangélica se está alimentando de sabritas espirituales, chatarra, y no de la palabra de Dios. Les cuesta trabajo, les pesa estar leyendo. No sea usted así. Deleítese en la palabra del Señor. En Efesios 5:23,
Así está escrito. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, no Pedro. Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que le da salvación al cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia, no Pedro. Ahora eso de que Pedro fue el primer papa, mentira del diablo. El papado no existía, vino a existir ya cuando la iglesia se corrompió bajo Constantino, permitiendo la introducción a la iglesia que era pura doctrinalmente, de la mariolatría, la idolatría, el bautismo de niños, la confesión auricular y muchas mentiras, muchas herejías. Ahí surgieron los papas, cuando Jesús y los apóstoles de los primeros pastores de los primeros siglos vivieron, Crisóstomo, Agustín de Hipona, Tertuliano. En todos ellos no hablaban de papa y el papa vicario de Cristo. Por favor, deteste eso, porque el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, el que fue enviado por Él cuando Él ascendió, el que está con nosotros todos los días hasta el mundo, por el cual hoy puedo hablarle a usted, porque el propósito de Él en nuestros corazones, somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. El propósito de que Él esté en nuestros corazones es nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:4. Guarde eso en su corazón. No son los cantos cristianos conmovedores, levantan las manos, se derraman las lágrimas. No. Es la palabra de Dios. Nuestro hermano Pablo dijo: la fe viene por oír la palabra de Dios. No cantos sensibleros, manipuladores de emociones. La palabra de Dios. Romanos 10:17. Jesús dijo la noche que fue traicionado por Judas: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No santifícalos con cantos comerciales. Ya todos ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, no por los cantos que se sepan. Escuche eso. Nuestro hermano Pablo, lleno del Espíritu Santo, en la 1 de Corintios capítulo 10, dijo así, y así está escrito. Versículo 4, hablando de los judíos que venían de Egipto a la tierra prometida. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo, el Mesías. No, la piedra era Pedro, la piedra era Cristo. Ahí mismo en la 1 de Corintios, me acordé ahorita, vea, capítulo 3, versículo 11, fíjense qué declaración. Así está escrito: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya por miles. No, pero también Pedro. No, hermanos, no, amigos. Cuando alguien construye una casa, hace algo que se conoce como cimiento, las bases. Pero no hace las bases y después que ya se fraguó el cemento, hace otra base. Una base es suficiente. Esa base, ese cimiento de nuestra fe, como la casa de aquel hombre sabio que edifica sobre una roca, es Jesucristo. Si alguien pone otro fundamento allí, cuidado, está ofendiendo al Señor gravísimamente para su propia perdición. En Efesios 2:20, nuestro hermano Pablo, lleno del Espíritu Santo, es decir, imposible que se equivoque, imposible que mienta, dijo así, y así está escrito: estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Escúcheme, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Gloria a Dios. No Pedro, no nadie más. Jesucristo. Ni Abraham, ni Juan el Bautista. Jesucristo. Pero dice aquí también, volvamos a Mateo 16, por favor. Casi concluyo. Esto es, no sé si para darle ánimo o no sé qué. Yo pienso que usted, bueno, espero que usted desee seguir oyendo la palabra de Dios. Repito, versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Siempre apliqué esto en el sentido de que todo lo que se levante contra la iglesia cristiana va a ser derrumbado. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, dice a través de Isaías. Vea usted esto. Es correcto. Muchas veces, miles de veces, millones de veces, el Señor ha derrumbado todo ataque que se levanta contra los cristianos. Sí, pero las puertas no prevalecerán contra mi iglesia. Las puertas no sirven para ir a guerrear, no son armas. Piense esto, nuestros sepulcros. Cuando alguien es sepultado, ahora aquí en Coatzacoalcos, no sé dónde usted viva, se le ponen unas losas de cemento, se les empieza a echar tierra y después, unos días después, se hace un monumento de piedra que pesa toneladas. Las puertas del infierno, en ese sentido el infierno es el sepulcro, las puertas de su ataúd no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra usted, no lo podrán retener en el panteón. Cuando Jesús llame a su iglesia en el arrebatamiento que podría ser hoy, su sepulcro y todo lo que hay encima, monumentos, lo que sea, un Taj Mahal, se abrirá y su cuerpo glorificado se irá con el Señor y estaremos así siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, el rapto de la iglesia. Esto es algo que también nos debe llenar de gozo. Jesús dijo en Betania para resucitar a su amigo Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para comprobarlo, resucitó a su amigo Lázaro, que tenía 4 días de muerte y ya apestaba. Para comprobarlo a los milenios, él resucitó al tercer día, victorioso sobre aquel que tenía el dominio de la muerte, que es Satanás, y lo venció aplastándole la cabeza y sellándole su sentencia de condenación eterna en el lago de fuego y azufre, como está escrito en Hebreos 2:14. Fúndese en la palabra de Dios, no en los cantos, sino en la palabra de Dios. Que por cierto, ya himnos en las iglesias ya es un museo, así unas reliquias así. Eran muy doctrinales. Ame esos himnos. Han sido de consuelo para millones. Me quedé corto, millones. Pero dijo también el Señor, 19, así está escrito: a ti, le dice a Pedro, daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligues en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será también desatado en los cielos. ¿Qué quiso decir? ¿Qué? ¿Acaso los cielos tienen chapa y hay que poner una llave? Cuando yo viví en la religión falsa, yo veía un muñeco ahí con un llavero, un señor barbón con un llavero, y preguntaba a las monjitas: ¿quién es? Ese es Pedro, el que tiene las puertas del cielo. Yo decía: qué sabiduría de estas señoritas. Mentira satánica. Gracias a Dios conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Todas mis cadenas se rompieron. Las llaves del reino de los cielos se refieren, escúcheme bien, a la predicación del evangelio. Cuando Pedro predica primero a los judíos el día de Pentecostés, en Hechos 2, se convierten casi 3,000 judíos así. Eso no se ha visto. Luego dice: yo prediqué estos predicadores rockeros que hay ahora. Prediqué y 10,000 se convirtieron en mentiras satánicas. ¿Dónde están? Si la ciudad sigue podrida de prostitución, de adulterio, de asesinatos, de crimen, de homosexualismo, de violaciones, de brujería, de satanismo, de ateísmo, de gnosticismo, de todo. Los pocos que estaban en Jerusalén llenaron toda Jerusalén sin micrófonos, sin imprentas, porque ahí sí había el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Esa sí era unción auténtica, no la unción de papel que ahora tienen muchos. Escuche bien, fúndese en la palabra de Dios, abre las puertas, usa las llaves del reino de los cielos para los judíos el día de Pentecostés, Hechos 2, y posteriormente, meses después, en Cesarea, donde estaba Cornelio, el centurión, el romano, ahí los gentiles, Cornelio, su familia, sus soldados más allegados, sus amistades,
vinieron a Cristo y se salvaron. La puerta para los judíos, Hechos 2, y para los gentiles, Hechos 10, y ahí estamos usted y yo también, incluidos. Se abrió a través de que Pedro usó esas llaves. Ya había habido un precursor, el eunuco etíope que aparece en Hechos 8, cuando Felipe, el evangelista, el diácono de Jerusalén, le predica y se convierte. Entonces vea usted, cuando el Señor dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está, Pedro es el vicario de Cristo. No se deje engañar. Si usted predica la palabra de Dios usando las llaves que el Señor le dio, no en exclusiva a Pedro, sino a todos los que le seguimos, y usted predica y esa persona se convierte, usted lo declara libre, desatado del diablo y ligado con el Señor. A eso se refiere, no a que usted lo amarra y el diablo lo desamarra. No, la predicación de si usted declara, tú eres salvo, aceptaste a Cristo, tú eres salvo, esa declaración en el cielo es confirmada. Pero si usted predica y la gente no acepta y hasta se burla y lo ataca a usted le dice, tus pecados están ahí, tu cadena sigue ahí, estás atado en el cielo por haber despreciado el evangelio. El Señor confirma también esta declaración. ¿Qué le parece? Cuando yo era niño tenía unos pecadillos, déjeme decir así. Me robé una moneda de 20 centavos. En mi época así se decía, le rezongué a mi madre. Y me confesaba yo con un sacerdote ahí en un cuartito. Y ahí me arrodillaba yo ante un sacerdote. Y él me decía, lleno de mentira, sabía que era mentira: ego, te absolvo. Y me ponía ahí 3 Padres Nuestros, 10 Aves Marías. Ningún hombre tiene poder, ningún hombre tiene facultad para perdonar los pecados. Grábese eso en su corazón. El único que perdona pecados es Dios, y solo lo hace cuando el pecador se arrepiente de sus pecados oyendo el evangelio y le pide a Jesucristo que entre en su corazón. Ahí, en Juan 20, el Señor Jesucristo, ya resucitaron, le dice a sus discípulos, los 11 que le quedaban en el 23, Juan 20, 23, así está escrito: a los que perdonen los pecados les son perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ahí está clarito, el sacerdote tiene poder para perdonarme. No se deje engañar, le estoy diciendo de las llaves del reino de los cielos. Si usted le predica y esa persona se arrepiente y se entrega a Cristo, usted declara con toda autoridad, confirmado en el cielo, que Él ya está perdonado. Tus pecados han sido perdonados, no por mí, ni por tu confesión a mí, sino por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, que tú en este momento has aceptado. Pero si tú no lo rechazas, yo te digo, amigo, señora, jefe, vecino, sus pecados no son perdonados. Y en el cielo se confirma esa declaración que hacemos. ¿Qué le parece? Déjeme decir algo. También, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. A veces, dolorosamente, tenemos que hacer juntas para tratar el caso de un hermano que cae en pecado y está en el pecado y está en el pecado. Y se hace una junta, primero privado con él, después con 2 testigos y después con toda la iglesia. Si él se arrepiente delante de la iglesia, lo reconozco, lo declaro perdonado, lo desaté de los lazos del diablo, y en el cielo es confirmada mi declaración. La iglesia tiene una facultad no legislativa, la palabra ya está dictada, sino judicial. Lo declaro perdonado. Pero si ese hermano no se arrepiente, dice Jesús, échalo fuera y tenlo por un étnico, por un publicano, y allá en el cielo confirma esa sentencia. ¿Qué le parece? Mi hermano, mi hermana, yo me deleito en esto. El Señor Jesucristo dijo así: el que cree en mí tiene hoy, tiempo presente de indicativo, tiene vida eterna. No tendrá, tiene, si cree verdaderamente. Le comparto algo que es tan contundente, tan categórico, en 5 palabras,
El Señor dice así en la primera de Juan 5:12, guarde esto en su corazón. Así es escrito: el que tiene al Hijo, tiene, no tendrá, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tan claro, tan sencillo, tan categórico, tan contundente como puede ser, que hasta yo lo entiendo. Si yo tengo a Cristo, tengo la vida eterna. Si yo no tengo a Cristo, aunque tenga religión y, no sé, títulos, papas, pastores, dalai lamas, imanes, musulmanes, ayatolas, lo que sea, usted no tiene la vida eterna. Así de contundente. Así que hoy he aclarado la confusión y la confesión. Es mi oración, es mi esperanza, para eso estamos aquí, que usted haya sido librado de la confusión y ahora pueda usted hacer con su corazón la gran confesión que le dará perdón y vida eterna. Con esas palabras concluyo. En Romanos 10, nuestro hermano Pablo dijo así a partir del 8: cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra que le he predicado. Si tú confiesas con tu boca al Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, escuchen, serás salvo. Así, no puede ser, no, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Y escuchen, porque la Escritura dice así: todo aquel que en él crea no será avergonzado. No va a haber chascos, no va a haber fraudes el día de la resurrección. Cuando nos presentemos delante del Señor, Él dijo así: todo aquel que me acepte delante de los hombres, yo también lo aceptaré delante de mi Padre y de sus ángeles cuando venga en gloria. Pero todo aquel que me rechace delante de los hombres, yo también lo rechazaré. Es mi oración que usted esté ya no confundido y haga la confesión de fe y se salve ahora que todavía hay tiempo. Como siempre lo digo, ha sido un deleite para mí servirle al Señor, un privilegio y un gusto muy grande servirle a usted. Le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo, mirándolo así a los ojos. Le estrecho fuertemente la mano, le doy un abrazo fracturante y le suplico al Señor que atalaya entre usted y yo ahora que nos vamos a separar, y como siempre le ruego que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.